Hola a todos, somos Smart Connection y en este video vamos a explorar un tema que, si bien es muy actual, probablemente ya está afectando de manera silenciosa a muchas de nuestras decisiones que tomas cada día. Si te has preguntado alguna vez por qué ves cierto tipo de publicaciones o anuncios, pero no otros, o por qué el contenido que se muestra en tu feed de Facebook o Instagram parece estar siempre alineado con lo que piensas, la respuesta está en los algoritmos de inteligencia artificial que están detrás de las plataformas. A través de un complejo sistema de aprendizaje automático, estos algoritmos analizan tu comportamiento, tus interacciones pasadas y todo tipo de datos sobre ti, para determinar qué contenido te es más atractivo. Este contenido puede ser desde noticias, videos, hasta anuncios publicitarios, todo diseñado para captar tu atención y mantener navegando en la plataforma por horas. Sin embargo, esto no es tan inocente como parece. Los algoritmos, que son los encargados de seleccionar el contenido que ves, no solo se basan en lo que te gusta, sino que también priorizan lo que genera más interacción. ¿Y alguna vez te has preguntado cómo las redes sociales influyen en la forma en la que ves el mundo? La IA no solo afecta lo que ves, sino lo que piensas. ¿Cómo te relacionas con lo demás? Los algoritmos están diseñados para mantenerse pegados a la pantalla, y a menudo lo logran mostrando contenido que alimenta nuestras emociones más intensas: enojo, miedo, alegría o incluso tristeza. Esto a su vez puede cambiar la manera de las interacciones con lo demás y con la información. En lugar de conectar con otras personas, te puede aislar con tus propias burbujas de información. Hoy vamos a analizar cómo estos algoritmos aparentemente inocentes están teniendo un impacto muy profundo en nuestra sociedad, particularmente en los dos aspectos críticos de la polarización social y la propagación de desinformación. Al final de este video discutiremos qué podemos hacer como usuarios para protegernos de estos efectos negativos y cómo podemos ser más conscientes de las decisiones que toman estos algoritmos por nosotros. Ahora que hemos entendido cómo los algoritmos de inteligencia artificial afectan lo que vemos en nuestras redes sociales, vamos a profundizar en dos de sus efectos más significativos: la polarización y la propagación de desinformación. La polarización social se refiere al fenómeno mediante el cual las opiniones o creencias de los individuos se vuelve cada vez más extrema y menos dispuesta a aceptar puntos de vista opuestos. ¿Y quién está contribuyendo a este fenómeno? Los algoritmos de redes sociales. Estos algoritmos priorizan el contenido que genera más interacción, es decir, el contenido que provoca emociones fuertes, como el enojo o la indignación. Esto no es un accidente, está diseñado así. Cuando interactuamos con publicaciones que nos generan una emoción intensa, el algoritmo aprende que esa es la clase de contenido que queremos ver más, y por eso sigue mostrándonos publicaciones similares. Lo que esto produce es un círculo vicioso en el que nos vemos rodeados solo por contenido que reafirma nuestras creencias y opiniones. Este fenómeno es conocido como la cámara de eco y nos impide ver el panorama completo. En muchos casos, esto puede extremar las opiniones, llevando a los individuos a rechazar cualquier punto de vista que no coincida con el suyo, incluso a veces de manera agresiva. Los usuarios se dividen en burbujas informativas, donde solo se relacionan con personas que piensan igual que ellos, lo que refuerza aún más sus creencias. Un claro ejemplo de polarización alimentada por algoritmos fue el Brexit en el Reino Unido y las elecciones presidenciales del 2026 en los Estados Unidos. En ambos casos, los algoritmos de las redes sociales priorizaron contenido político que encendía pasiones. De esta manera, los ciudadanos se dividieron aún más en dos bandos y las discusiones políticas se volvieron cada vez más intensas y difíciles de manejar. La desinformación no es algo nuevo, pero las redes sociales, alimentadas por algoritmos de inteligencia artificial, la han amplificado de una manera sin precedentes. Las noticias falsas tienen una gran capacidad para generar interacciones rápidas, y esto es exactamente lo que los algoritmos buscan: generar clics. Al igual que las publicaciones que provocan enojo o miedo, las noticias falsas, fake news en inglés, tienen un alto potencial de atraer atención, lo que las convierte en un contenido altamente viralizable. Un estudio de MIT Technology Review encontró que las noticias falsas en Twitter se difunden hasta 6 veces más rápido que las noticias verdaderas. Esto ocurre porque los usuarios no suelen cuestionar las publicaciones que están alineadas con sus creencias, y el algoritmo, al ver que hay interacción con esa información, decide seguir mostrándola a más personas.
Un caso especialmente preocupante ocurrió durante la pandemia de COVID-19, cuando la desinformación sobre las vacunas y los tratamientos alternativos se propagó rápidamente en las redes sociales. Las teorías conspirativas que afirmaban que el virus había sido creado en un laboratorio o que las vacunas eran peligrosas se difundieron a gran escala, gracias a los algoritmos que priorizan el contenido sensacionalista. Esto tuvo grandes consecuencias, pues mucha gente optó por no vacunarse, lo que contribuyó a la expansión del virus en muchas regiones. La propagación de desinformación también afecta a las elecciones y las decisiones políticas. Durante las campañas electorales, los grupos que difunden información falsa pueden manipular a la opinión pública, influyendo en el resultado de las votaciones. Esta desinformación no es perjudicial, sino que es una amenaza para la democracia. Las plataformas digitales deben ser más responsables en la forma que manejan la información que se comparte en ellas. Un aspecto que debemos tener en cuenta es que la polarización no solo afecta a las interacciones en redes sociales, sino que también tiene un impacto directo en las decisiones que tomamos como sociedad. Por ejemplo, investigaciones de la Universidad de Stanford han demostrado que cuando los usuarios son expuestos repetidamente a contenido polarizante, tienden a formar juicios más rápidos y menos reflexivos sobre temas complejos. Esto no solo limita la capacidad de diálogo, sino que también fomenta la creación de estereotipos negativos hacia las personas con opiniones contrarias. Además, no podemos ignorar que la polarización en línea a menudo trasciende las redes sociales y afecta a las dinámicas en espacios como el lugar de trabajo, las familias y las comunidades. Una encuesta realizada por Pew Research Center reveló que un 60% de los usuarios estadounidenses se sienten frustrados o molestos al discutir temas políticos con personas que no comparten su punto de vista, y gran parte de este comportamiento está alimentado por la dinámica de las redes. Por otro lado, la desinformación no solo crea confusión, sino que también puede ser peligrosa. Un ejemplo reciente es el caso de la desinformación sobre el cambio climático. Grupos organizados han utilizado las redes sociales para propagar teorías falsas que minimizan la gravedad del calentamiento global. Los algoritmos, al priorizar la verificación sobre la precisión, han amplificado estas voces, lo que dificulta que los ciudadanos tengan acceso a información científica confiable y tomemos decisiones basadas en evidencia. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué están haciendo las plataformas para frenar este problema? Aunque algunas redes sociales han implementado medidas como etiquetar contenido dudoso o mostrar advertencias en publicaciones relacionadas con temas sensibles, la realidad es que esas acciones son todavía insuficientes. Los algoritmos continúan priorizando el contenido que genera más interacción, sin considerar las consecuencias sociales de su propagación. Ahora que hemos explorado cómo los algoritmos de la IA afectan la polarización y la desinformación en las redes sociales, es momento de hablar sobre qué podemos hacer al respecto. Es fundamental diversificar las fuentes de información para evitar la parcialidad y la limitación de perspectivas. Si solo usamos redes sociales, los algoritmos pueden sesgar la información que recibimos. Se recomienda consultar medios tradicionales y fuentes verificadas como periódicos y revistas académicas. Para combatir la proliferación de noticias falsas, es importante usar herramientas de verificación de información antes de compartir contenido. Plataformas como Chequeado, PolitiFact, FactCheck ayudan a confirmar la veracidad de las noticias. Además, ahora algunas redes sociales incluyen etiquetas de verificación en contenido que podría ser dudoso. Los usuarios deben exigir mayor transparencia a las plataformas digitales y ser conscientes del impacto de los algoritmos en nuestras decisiones. Es importante tener más control sobre cómo se selecciona el contenido, por lo que las plataformas deben permitir a los usuarios ajustar los algoritmos para acceder a contenido más diverso y menos polarizante. La educación digital es esencial para entender cómo los algoritmos influyen en nuestra forma de pensar e interactuar. La alfabetización mediática debe incluirse en la educación desde temprana edad y a lo largo de la vida. Los usuarios deben cuestionar cómo interactúan con el contenido y ser críticos con sus reacciones impulsivas, evitando contribuir en una difusión de contenido emocionalmente manipulado. Smart Connection agradece a los espectadores por unirse al análisis sobre la inteligencia artificial en redes sociales, destacando cómo los algoritmos impactan en nuestras vidas y cómo usarlos de forma consciente. Los invitamos a suscribirse al canal, a darle like al video y activar las notificaciones. También a compartir su opinión en los comentarios sobre si creen que los algoritmos afectan la percepción de la realidad y qué acciones ustedes toman para evitar la desinformación.